Bienvenidos a todos, soy Lourdes Gamboa. Les agradezco por haber destinado este tiempo para estar aquí con nosotros y en nombre de la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara les doy la bienvenida aquí al Círculo de Lectura Shop. Pues hoy somos poquitos pero sustanciosos, como dicen por ahí. Esperamos que lleguen un poco más de compañeros y si no, pues me imagino que han de andar en la marcha. Bueno, hoy estamos aquí Ruth, el maestro Gerardo. Hola Samuel. Hola Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? No te escuchamos. No te escuchamos. Súbele a tu micrófono. ¿Mande? No te escuchamos. Ya, poquito. Se escucha ruido, Te más escucha bien. mucho ruido, Samuel. ¿Ahora? Ya. ¿Ya? Ah, ok. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, hasta eso. Ahí paseándome por todos lados, por toda Guadalajara. Ah, muy bien. De gira siempre andas ya. Y bueno, pues recordando un poquito de la lectura anterior, la semana pasada que ya iniciamos este nuevo libro, esta nueva aventura en la lectura, pues conocimos a un personaje, Winston Smith. Winston Smith. Y sería mejor, ¿no? Sí, este personaje principal en la novela, pues poco a poco hemos visto cómo se va revelando y cómo nos va describiendo cómo era su vida poco a poco, los carteles, los cuadros con el gran hermano. Y tocamos un punto importante donde se vio el lema del partido, donde dice que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Entonces, algo que nos quieran comentar de estos dos primeros capítulos que nos haya quedado pendiente de la semana pasada. Samuel. Pues lo que sentía Winston al expresarse por lo menos por su diario, mucho miedo que tenía de expresar sus ideas porque pues, se sentía vigilado a todo momento, ¿no? Sí, temor. Porque de hecho vivían en temor por todo. Sí. La constante del temor, o sea, casi tenían temor de sus propias sombras. Bueno, en el capítulo 3, que es con el que continuamos, viene hablando un poco de la vida de Winston, en donde pues narra cómo era su vida, sus papás, de su hermanita, lo que platicaba Dani la semana pasada, que él veía que tenía una hermanita, pero lo curioso es de que los habían manejado tanto en sus formas de pensar, en el lenguaje, en la comunicación y todo, que en realidad él, por más que se esforzaba, tampoco recordaba a ciencia cierta o muy bien si en realidad había tenido una hermanita o no. Desde ahí ya vamos viendo, o al menos a mi punto de vista se va percibiendo el grado de dominación que tenían los del partido hacia los ciudadanos, por llamarlos de alguna manera. Y entonces, cómo nos tenían también muy organizados, ¿no? Para los que trabajaban en la oficina se levantaban a las 0, 7, 15 y luego los ponían a hacer ejercicio en su misma casa. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Sí, estábamos viendo que el personaje Winston se está dando cuenta que ya no es casi capaz de recordar, que le estaban borrando la memoria, ¿no? Que están en lo que está trabajando es precisamente en modificar y en falsificar el pasado y con respecto a su vida, de ya no recordar ni siquiera en qué momentos o en qué fechas
le pasaron ciertas cosas, que su memoria decía que estaba fallando. Pero como continuamente se está siendo distraído, porque como tú dices, o sea, lo levantan temprano, la ponen a hacer ejercicio, le están cada rato llamándole la atención, a ver, Winston voltea. No le dan oportunidad como de estar meditando lo que está viviendo. Pero de alguna manera como que está logrando esos momentos de meditación y buscar también la manera de que la telepantalla, que todo el tiempo los está vigilando, de esquivarla, ¿no? Y de incluso simular gestos. Porque me da la impresión de que hasta las mismas facciones de la cara y todo las tiene que cuidar. Y si en algún momento alguien lo ve y lo observa, ay Dios, qué cara puse, o sea, ¿cómo es que estaba haciendo para que me viera de esa manera? Como que toda la gente se siente intimidada, o sea, y todos contra todos. Y todos contra todos, o sea, no existe, como él dice, no existe la amistad, es pura camaradería, pero es todo muy artificial. Nadie puede llegar a expresarse de una manera tal que pueda decir sentimentalmente lo que está sucediendo. Real, ¿no? Ay, perdón. ¿Dime, Samuel? No, sí, que nadie puede expresarse de una manera real. Nadie puede expresarse de manera real, o sea, verdadera. Es pura simulación lo que está sucediendo. Sí. Ahora, si podemos ver cómo está organizado todo, no es tanto que pierda, sino que no hay referentes de la mente. Sí le puede recordar, pero a la hora que quiere confiabilizar eso, ya no hay. No hay referencia. Porque pues, las personas que vivían en esa época están dispersas. ¿Sí? Los libros que existían en esa época son cambiados. ¿Sí? Toda la información que le pudiera llegar es la que da el partido, que es la oficial. Sin embargo, como en todas las sociedades, siempre existe lo underground, lo que está por abajo, lo que no avanza a la misma velocidad. Y que pues puede resguardar algunas cosas, que son todas estas tiendas proletarias, curiosamente, proletarias todas, en donde encuentras cosas del pasado, ¿no? Y esas las empiezas a encontrar. Pero, no sé si recuerdan que también en varias ocasiones se habla de la purga de los... Ya. ¿Con qué propósito? Porque no haya quien confirme si mi recuerdo es cierto o no. Me tenga yo que basar en lo que están editando continuamente. Entonces, por eso, aunque yo recordara, a la hora que trato de verificarlo, no hay ni con quién ni con qué. Ni edificios, ni nada. Tengo vagos recuerdos, como él tiene vagos recuerdos de sus edificaciones, pero ya tiene otro nombre, tiene otro uso. Nadie le puede decir qué era antes, qué hacían, porque todos son jóvenes, todos vinieron después de esa gran purga, de esa gran eliminación. Entonces, como que es un intento por construir un pasado, pero también por construir un presente, porque al no poder escribir, no está dejando rastro de lo que está haciendo. Y a mí me llamó mucho la atención, se me hizo tan actual eso de que te vaporizan. Sí, Sí, acabo de ver una nota de los desaparecidos en esa página. Y dije, no están desaparecidos, están vaporizados. Es decir, no hay ningún antecedente de que entraron, por ejemplo, los migrantes, no hay ningún antecedente de que tomaron un camión, no hay ningún antecedente de que se fueron con otros porque todos fueron eliminados. Entonces fueron prácticamente vaporizados. No hay historia, no hay registro, no hay nada. ¿Sí? Es una doble desaparición. Es un poco aquí, ¿no? Sí. Te borran. Ya no estás, ya no estuviste, nunca viviste. Así es. No, y eso es pasmo, y eso te puede pasar si no te enteras. Sí. Porque le llegan las noticias, ¿no? De, por ejemplo, En su trabajo. el tubo, no sé qué, y ahí aparece, ¿no? La noticia de que estuvo fulanito tal en el partido y abrazado con su pareja. Ah, no, pero es que a ese día lo desaparecimos. Esa historia no debe de existir porque se supone que es una no persona. Sí, es una fue vaporizado. Y ahí hablan de rectificar.
rectificar rectifican. y vaporizar, como dice el maestro, ¿no? Y falsificar, que en realidad, ahora sí que decir, las no personas nunca existieron, las tenemos que eliminar, y en cambio también construir identidades que nunca existieron, que esas sí hay que ponerlas como ejemplo de vida para alimentar la ideología del partido, que es prácticamente seguir teniendo a héroes ficticios. De hecho, habla de un héroe, ¿no? Aquí en el libro, no me acuerdo el nombre, pero cuando lo estaba leyendo, se llama... Sí, O'Brien, ¿no? Es alguien que se supone que era Uno que inventó esto. lo traicionó Ah, el y lo que... sacaron, ese. ¿Es al que te refieres? Bueno, ese es el contra el que están en contra. Pero es un héroe, digamos, un antihéroe. Sí, Minutos de odio. es que hay varios, porque Sí. habla de O'Brien y luego habla de Ogilvy. Es Ogilvy. Ese fue el que inventó este Winston. Sí, es el que construyó, el que Aquí inventó. Brian tenía la cara congestionada. Y el otro es la no persona, dice, la información acerca de personas que no han existido, redactarlo nuevamente y someter a borrador. Ay, pero no viene el nombre. Sí, bueno, habría que Bueno, después luego lo buscamos con calma. Sí. Pero yo cuando estaba leyendo esto de Ogilvy, como que dije, wow, ¿cómo están diciendo que él murió por la patria, por el partido, no sé qué? Me acordó que cuando me decían en la primera de los niños héroes del que se aventó con la bandera para retirar. Pues sí. Sí, hoy sabemos que ni Miguel Hidalgo es Miguel Hidalgo, vamos a hacer cuestiones que nos dicen en la primaria que no. Sí. Es triste porque, no sé, veo a mis hijos que están haciendo la tarea y se ponen a colorear los niños héroes y mamá es que murieron por la patria y entonces, ay, mijo, ¿qué te digo? Bueno, pues síguele, ya crecerás y bueno, verás. Ahorita los libros, pero sí, o sea, son, digamos que, lo que está denunciando aquí que está demasiado, yo no sé si esto es como, o sea, el futuro, pero es que no lo hizo el futuro, o sea, realmente está haciendo algo que la historia lo vuelve a repetir, ¿no? O sea, él lo vivió, Es no, que es algo toda la real, historia es está- cíclica, o sea, todos los periodos, sí, o sea, pasa ese periodo y luego empieza la siguiente y si analizamos cada uno de los periodos, o sea, van de la mano. Así es. O sea, en diferentes, pues ahora sí, estructuras, pero van juntos, o sea, los hechos es lo mismo, la política es lo mismo. Nada más, vámonos a todo. Con énfasis diferentes. Y a mí me gusta mucho eso que antaño se creó, esa figura o ese grama, y que no es que sea circular como en algunas culturas, ¿no? Sino que es elíptico y que avanza, va hacia arriba. Es decir, si das la vuelta, pero no regresas al mismo punto. Sí, algo muy parecido, pero no es lo mismo. Pero ya no estás en el mismo momento. Exactamente, entonces porque el tiempo avanza. Así es. No sé si acaba en el Facebook, me pareció importante para darnos una idea de esto. Aparecía una visualización de cómo es que se comporta nuestro sistema solar. Así lo vi. Ya ven que a nosotros nos enseñaron que, bueno, pues alrededor del Sol giran los planetas y así está. Pero ahora que han trazado la ruta de cada planeta y de cada exoplaneta y de los planetas, pues resulta que el Sol va avanzando y las vueltas que va dando cada planeta, cada satélite, todo, van haciendo esta espiral. Van avanzando también, pero no solamente las vueltas, avanzan. Entonces es una especie como de cono, como un cometa, ¿sí? En donde la punta está un poquito el Sol y todo lo demás está dándole vueltas. Pero no dándole vueltas estáticamente, sino avanzando, dando un pasito adelante. Un poco esa es la lógica de la historia y de la vida. Bueno, si regresas un poco,
pero ya hay diferentes épocas. Ojo, lo que yo digo en un contexto. Entonces, Lo que me refiero es que catalogan esta novela como novela de ciencia ficción. O sea, en cierto sentido sí es novela de ciencia ficción. Pero no es la clásica novela que está inventando cosas que a lo mejor ya rebasó la novela. O sea, son novelas de ciencia ficción que todavía no han sido rebasadas. Todavía la imaginación del escritor no la ha rebasado la realidad. O sea, por ejemplo, si Julio Verne dice inventar la máquina para viajar o sea, el viaje submarino, pues todavía no se da. A lo mejor algunas cosas de Julio Verne ya se están cumpliendo, pero esta novela no siento que, o sea, se está cumpliendo continuamente en la actualidad, es como se inspira, pero no la puedo catalogar como una novela futurista porque está pasando desde tiempos memoriales. fue futurista en su época. Ahorita como ya hay cosas que la rebasamos, decimos, ¿cómo? Pero ubiquémonos en la década de 1950. En la década, ¿cuándo empezó la televisión? En los 1900, En su primer al inicio desarrollo. del siglo XX. Sí, su primer desarrollo, pero ya así masivamente, ¿cuándo? En el 50. O sea, no era algo que todo el mundo conociera, porque se conocía la radio, estaba muy extendida, pero la televisión no. La cinematografía. También, no, en los 20 también, pero al mudo. Digamos, cuando todavía no era un cine temático, porque era un cine para entretenimiento. Eran como fotos continuas. Como fotos continuas. Pero definitivo. Y era para ciertos grupos, no toda la gente podía entrar a Para el populis. Exactamente, era una cosa que no estaba extendida. Aquí se plantea una cosa que está fuera de toda la institución para nosotros. Imaginémonos, pues, a nosotros no se nos hace raro porque en cada habitación hay una telenovela, digo, una televisión. Y lo que ocurre es eso. Yo lo he visto en muchas casas. Todos están viendo lo mismo. Pero en diferentes televisiones. Tú dices, bueno, tú para qué no diferente. Bueno, la pregunta que pensaron es que tanto gastar para ver el 2, y menos sentido tiene en que tengamos una televisión en cada habitación y que haya momentos en que todos estén. ¿Cuándo nos dimos cuenta de esto? Por los tiempos diferenciados en el cable. En el cable del Sky, de Chile Cable, para que nos tenemos así de esa forma. Aquí le ocurrió un gol y gritabas, luego gritabas acá y luego gritabas acá. Porque allá tiempo, pero estamos viendo lo mismo, como que nos acá todos, ¿no? Pues Nos ahorramos luz y todo y la pasamos mejor, ¿no? Por las cosas. Ahí que es una pantalla, ¿no? Ustedes van caminando por la calle, no hay puestecito, digno de llamarse tal, que no tengas derechos. Y hay momentos en que ¿sí? y hay gente que tiene megacable, pero se sigue viendo la televisión. Por supuesto. Sí, es que de verdad, o sea, están pensando en el comprar televisión de paga y terminan en el TV Azteca o TV. Sí, la novela de las mujeres, Pero dices, no sirve si tienes una persona. Pero lo interesante es que ese fenómeno que a nosotros ya es muy natural, por eso no lo vemos así como, lo vemos incluso hasta como algo que todavía le falta, exagerado. Yo creo que análisis, y además estamos muy serios. Sí, esos mensajes continuos. A ver, ¿tampoco ustedes creen realmente lo que dicen los diarios? No, no. Cuando es parafraseo de la misma nota que emite Gobernación, en la mayoría de los casos. Y los demás son comerciales, que son iguales en todas partes. Todo es el mismo mensaje, todo, con fines de ustedes. El totalitarismo, para mí la única diferencia entre el totalitarismo y la democracia que vivimos, llaman democracia en todas partes, es que en la democracia permiten todavía que haya escritos que puedan disentir. Que puedan disentir. Sí, que puedan decir cosas
que no quiere decir el Estado. Pero si se fijan, cada vez son más reducidas y más caras. No son para público cada vez más, o más especializadas. Por ejemplo, ¿quién lee Nexus? La caramba. Pero ahí traen cosas de análisis que no se dan en ninguna parte que se parece con nosotros. Sí se da en el totalitarismo y en esa zona. La diferencia. Pero es diferencia de ellas. Por eso digo, a lo mejor si yo en los 50 digo, no, para que se da falta mucho. Pero si estoy en los 70, 80, 2000, bueno, para 2020, como que ya se está apareciendo, ¿no? Sí. Incluso en el blog, no sé si puedo leerlo, él pregunta algo acerca de eso. ¿Ustedes qué saben si ya se puede, inclusive, que nos puedan observar en una pantalla? No sé si lo puse aquí. Dice, a mí me llama la atención la posibilidad de lectura del pensamiento que Orwell menciona desde entonces. Yo no sé si exista un aparato para ello, pero suena de verdad insultante que el gobernante dictador tuviese esa facilidad. De hecho, se supone que aún está en desarrollo tal idea operativamente en máquina, y es que ya han transcurrido 30 años de tal fecha en sí, 1974. O sea, él piensa que no sabe si ya existe ya un aparato que tenga esa posibilidad de que nos estén observando como lo pensó Orwell. Entonces yo le contesté, sí, es realmente impresionante para predecir estos aspectos futuristas. Precisamente comentábamos en la reunión que un ejemplo de ello es el Internet. No cabe duda de que el gran hermano, simbólicamente hablando, es el ojo que nos observa. Saludos. Y luego pone, hola, hasta eso yo me he imaginado dentro de cierta paranoia que me vigilan por otras partes de mi habitación, no solo de tal telepantalla moderna, el monitor, y que se escabulle por algún puerto de comunicación del PC. ¿Es factible que ya estemos vigilados de tal manera? Eso dicen las publicaciones divulgativas, pero dentro de varias décadas, al menos 2, parece que leí hace poco, les paso el link después. Pero ya no me mandó nada. Pues, ¿Y querías decir algo, Samuel? Bueno, sí, referente a eso, de hecho la nueva actualización de Windows, Más fuerte, ¿no grita. se escucha? acércate al micrófono. ¿Se escucha? ¿O no? Sí, ¿Sí? ya. Respecto a eso que dicen de la vigilancia, la nueva actualización de Windows, la 10, esa tiene permitido... ¿Sí me escuchas o no? Que no. Se corta. ¿Sí? ¿Ya? Se corta. Si quieres, ponte el micrófono más cerca de tu boca. ¿Aquí? Ahí está ¿Me bien. escuchan bien? Respecto a eso que dicen de la vigilancia, la nueva actualización de Windows 10, esa tiene permitido grabar todo lo que hagas en tu máquina, desde texto, video, audio, y mandarlo directamente a las oficinas. Se supone que es para, según, dar un mejor servicio, que para escanear qué tipo de uso das con tus archivos, pero el chiste es que pueden escanear absolutamente todo lo que hagas con tu máquina. Para quien vaya a actualizar a Windows 10, pues aguas, ¿no? Sí, Privacidad. es como, por ejemplo, no hay máquinas que realmente lean tu pensamiento. O sea, hay escáneres en el que ves qué área de tu masa está funcionando, está interactuando. Eso es maravilloso, ver cómo alguien que está escuchando música y de repente le hablan o de repente tiene que hacer algún movimiento, cómo interactúan esas áreas. Esos escáneres, pero que realmente qué estés pensando tú, no. Pero no se necesita. Como decía ahí la telepantalla, ¿no? Es decir, si tú haces un gesto, por ejemplo, si hacen una proclama y tú haces un gesto, dicen, él no está de acuerdo. Sí, exactamente. Él se molestó. A él no le pareció. Sí dice que está bien. O sea, no necesitan adivinar lo que está dentro. Con que tú expreses eso de manera automática, Corporal. te identificas. Ahora, si te atreves a hablar y lo que tú dices no está de acuerdo con el mensaje, bueno, vale, ya sabes lo que tienes dentro, lo que está generando ese discurso. E incluso tú puedes mentir en tu discurso, pero va a haber cosas que traslucen tu forma de pensar. El análisis de textos, para eso sirve. Es decir, tú puedes escribir un texto diciendo una cosa, pero no. Es que en tu verdadera forma, lo que tú de verdad estás diciendo. Así es. O sea, no debes meter
en tu masa encefálica para que él está diciendo piensa. No, lo estamos viendo. Dice, y ahora con internet pues, tampoco necesitan saber qué pienso. Por eso ahora son los famosos perfiles digitales. Un perfil digital, ¿qué es lo que hacen las empresas? Y que por eso ahora todo el mundo te pide, y es más, algunos te piden permiso, tú nada más le das, es gratis y vienen por default todos tus correos, todas tus interacciones. Entonces, con tus interacciones hacen tu perfil digital. Sí. Y entonces saben que es lo que más, ellos dicen, si frecuenta más, más le gusta. Si platica más de esto, de este tema, o baja más aplicaciones, son de las que yo le proporciono. Entonces ellos ya conocen tu perfil. Y tú podrás decir aquí miles de cosas. A mí no me gusta la ranchera, pero pues abre tu Spotify y ven los álbumes que tú has y las melodías que no, como que no, sí, me gustan, y yo por eso le estoy mandando eso. Claro. No necesitan meterse. ¿Y qué pasó también con lo de Estados Unidos, al que salió huyendo de allá? ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba, ahora sí era una cacería de brujas. Si yo ponía en mi perfil, en el Gmail, en el Face, alguna palabra terrorista, era vigilado todo tu perfil. O sea, todo lo que tú manejes virtualmente es monitoreado. Eso sí. O sea, sí estamos monitoreados por alguien. Tenemos un policía cibernético, todo el mundo. Que no es así abierto al 100%, ¿sí? Que nos decían que un satélite cuando andamos en la calle te está vigilando. Creo que ahora por eso prohibieron el Google, ¿era? Porque podías ver desde los techos y todo, ¿sí? Y hay ciertas aplicaciones que están en tiempo real. O sea, son segundos de diferencia. O sea, yo puedo voltear a ver una calle y ver qué es lo que está pasando. O sea, tuvo que modificar Google Maps y Google Earth, todo eso, por eso. Sí, porque sí es posible. Es más, bueno, todos los satélites que hay sirven para eso. Sí, ellos pueden localizar térmicamente, visualmente, a una persona, un objeto, yo les comentaba, no sé si aquí, que yo trabajé en una dependencia donde hacían mapas del país con diferentes colorimetría, se llama esto, térmica. Sabían qué se sembraba en cada metro cuadrado de este país. En cada metro cuadrado. Entonces tú te ríes cuando dices que no pueden localizar sembradíos de amapola, ¿no? Cuando ellos te sacan mapas de qué se siembra ese país en cada ciclo, verano, otoño, invierno, o sea, en cada parte. Si es trigo, si es esto, si es lo otro. Y lo mismo hacen para agua, minerales, lo que sea. Eso se puede hacer, y estoy hablando de 15, 20 años. Actualmente hay mayor precisión. Sí. Sí, ahora ya te ven las tierras. O sea, por ejemplo, lo que hacen, y hacen un estudio, o sea, van pasando la máquina y ven aquí esta parte, por ejemplo, hay descomposición, y entonces porque están los gusanos comiéndose un cuerpo y por eso los encuentran. Sí, hay todas unas, por eso digo, no se necesita meterse uno acá. ¿Por qué creen que en las ciudades más importantes el crecimiento de todas las cámaras de vigilancia? Porque es posible, claro, cuando funcionan. Y compramos las máquinas que no funcionan. Pero en las ciudades en que funcionan, ellos pueden darte seguimiento de principio a fin y localizar. Hay muchas sociedades en donde el que usa cash es sospechoso. Porque te hacen, por eso es la tendencia en todos los países a lo que le llaman clasificación del dinero, ¿no? Porque estás grabando algo. No, y porque te siguen. Ellos ven cuáles son los movimientos que tú hiciste, o sea, vieron dónde lo compraste, dónde lo pusiste, en dónde, a qué horas. Ellos sacan todo, porque no necesitan saber qué piensas. Por eso, no sé, en la historia,
él se cuida mucho de que lo vean en el área proletaria. ¿Por qué? Porque quien va al área proletaria Es algo está pasando. porque ahí no debe ir. Porque pues recuerden que en el área proletaria es donde todavía podemos encontrar algo del pasado, es donde todavía podemos encontrar algo diferente, y es donde todavía podemos encontrar gente que pudiera no estar de acuerdo con estas. Entonces, nada más por eso, se ven que andan rondando por ahí. No necesitan saber si estás de acuerdo o no, si estás a gusto o no. Lo intuyen. ¿Sí? Los ejemplos. No, pero tiene importancia. Ya, ¿qué ha pasado? Se aparece. Sí, o sea, son cosas que esto, en la familia pasó algo, llegó la policía y mataron a la persona, o sea, le robaron la chequera, robaron una casa y se les cayó un cheque de estos. Y la policía llegó en donde estaba de visita esa persona a detenerlo, y está hablando hace 40 años. Para que no encuentren a un narco. Y que la tecnología aquí en Y no México había estaba, no, pues digamos había, pero muy, No lo vemos esto como un elemento de control por una razón que nos han hecho creer que nosotros lo elegimos. O sea, es cierto. a nosotros, Les conviene que nosotros lo creamos así. a nosotros nos han hecho creer que a Pero somos nosotros nos gusta condicionados. Internet porque nosotros lo elegimos. Que esas páginas que hay, nosotros las ponemos la selección de una. Si alguien entra a Pinterest, que es donde están todas las cosas, yo selecciono lo que me gusta. ¿De acuerdo? Y tú no puedes decir, no me están vigilando, no está haciendo. ¿No? ¿Sí? Sí, sin tu permiso. O sea, si ya tú te has dado cuenta de que todos los registros que tú haces están ahí y te pueden decir de ti mucho más que incluso tu familia o En días los más cercanos. pasaban andaban transmitiendo un video de antes de que lo borren. No, o sea, y hasta los están permitiendo por lo mismo, ya me di cuenta. A mí me tocan, por ejemplo, páginas sugeridas que te salen en Facebook. Y yo voy borrando. A la tercera que borro, me sale una leyenda, me dice, sugiérenos qué es lo que te gusta. O sea, si esas no te gustan, ¿cuáles son las Sugiéreme. que- Entonces yo nunca le he puesto, o sea, yo veo que te aparecen, no le doy, porque por ejemplo tampoco tengo ubicación. ¿Y cómo me delata el Face? ¿En dónde vives? Tu perfil está al 20%. Lléname tu perfil. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, se topan porque, así como pongo uno a una ranchera, luego aparece Ahí una me clásica. sale que este va a ser tu trabajo, o sea, de aquí a aquí para tu trabajo, según para el recorrido y todo eso. ¿Cuándo te pedí que te accionaras, no? O sea, Sí. Y luego sí selecciona. Yo te doy este servicio gratis, pero me vas a permitir todos los contactos. Sí. ay, Todo y esto, todo dices, esto. no, pero ya de No, repente no hay. O sea, no es no hay gratis. servicio. ¿Sí? Sí, entonces aparece todo Y eso. ya se sincroniza con todas las... Tú dices, ¿cómo? Pero esto, ¿por qué? A ver. No había opción. No hay opción. Son como el Malware, ese que todos nos sí. enfrentamos, que te dice, si usted le da sí, continuamos. Y si usted le da no, nos damos a la tarea de verificar nuevamente, pero por lo menos entonces no hay salida. O sea, si es Pues sí, pues sí, ¿verdad? sí, y esos son ejercicios totalitarios de que no te dan opciones reales. ¿Sí? Y eso es muy común en las sociedades que tenemos. Porque es como en la casa cuando te dicen, bueno, sí, hay de dos sopas, arroz blanco o arroz blanco, ¿qué quieres? Como risqueta, ¿verdad? Sí. Es la única opción, Sí. nomás el variante, la mantequilla y el nombre, En la ¿verdad? casa era, ¿qué vamos a desayunar? ¿Café con leche y pan? ¿O pan y café con leche? ¿Qué quieres? O café. O el puro café o la pura leche. No, pues vamos a hacer esto. Exactamente. Democracia. Eso sabemos, pues. Y como eso se nos ha enseñado desde siempre,
de repente creemos el que nos den o nos llamen las cosas de diferente forma, ampliarnos la libertad. Y eso es muy interesante porque toda la neolengua va tratando de borrar cosas, inventar cosas que no todo el mundo entiende por ser contradictorias en sí mismas. Sí, el pensar, Como el doble pensar, ¿no? Doble pensar. el doble pensar. Todo esto es contradictorio. Tú no te dejas ver si estás allá. Pues no hay una solución fácil. Sobre todo, Aquí hay duda, o sea, hay duda que si realmente existe. De hecho, la policía del pensamiento. O sea, él no, como que no está consciente, o sea, convencido de que existe. Y ahí, entre la hora que nos menciona a todas las policías y a todo, él duda mucho que la del pensamiento existe. Pero como dice el maestro, tu cara, o sea, Y por eso aprende a hacer otros gestos. Por eso dice, y ahora tengo que hacer esto, que es el nombre cachete. Sí, o sea, ese es el riesgo, porque uno naturalmente hace movimientos con su cuerpo, cara, y eso, aunque no digas cosas, está hablando. Me recuerdo un poco, voy a hacer pequeño paréntesis, de que cuando estábamos en el foro, que nos equivocábamos, decíamos, y luego nos decía el muchacho, ustedes sigan como si nada, no hagan las caras, o sea, la regábamos y que tocábamos nada y nos parábamos, no, dice, ustedes síganle y no hagan el gesto. Y eso me recuerda, digamos, como Todo. hay que simular, hay que seguir. Si uno participa en un tipo de baile, te equivocas, lo peor que puedes hacer es hacer un movimiento. Llamar la atención de que es. Porque si tú haces un movimiento más o menos organizado y te recuperas, No nadie se se da nota. cuenta que es parte O de uno la que otra persona, pero no es Sí. muy. Pero inmediatamente uno tiende a hacer Ajá. ya se equivocó. No lo está haciendo. Y lo mismo, pues, no hay mejor forma de ver que alguien está copiando en un examen, pues no es necesario ni siquiera nada más verlos, cómo se comportan. sí, Y hay movimientos típicos que se les entiende a la reunión, pues la pero es decir, tú necesitas más, ese entrenamiento. Bueno, los actores así entrenan para personajes, permitan transmitir y cambiarlo. Es decir, los que no son buenos actores, lamentablemente, no son buenos. Ya no se los sacan de una habilidad que es en la vida de otro, pero salir. Este tipo de trucos, pues lo adquieren, por ejemplo, los cristianos, los yogi, ¿sí? Pueden controlar tu cuerpo, pueden estar en situaciones y no tienen que dar buenos porque hay todo un entrenamiento para eso. Los vendedores. O sea, nada que podría estar en desacuerdo con la persona, incluso podría estar molesto con la persona, y todo. La labor de convencimiento, Los objetivo, que políticos sea una se cuchara. entrenan para decir la bomba, Sí. ese tipo de cosas se entrenan para transmitir tu mensaje. Yo por eso cuando empiezo cursos de lectura y de redacción, parece algo que materia sello de yo les digo es que tenemos que aprender a leer. Leer es decodificar los signos que representan la realidad. Y los signos no son necesariamente símbolos escritos. Pueden ser tu vestimenta, puede ser la temperatura, puede ser. Todo eso son símbolos. Si aprendemos a leer eso, ya se nos hará más fácil ver lo que está atrás de una película, por una canción. Yo les digo, las canciones de antaño eran más groseras que las de ahora, pero las de ahora son más explícitas. Son más lo claros. daban directas. suavecito y por abajo. Te decía El doble sentido. todo lo que decía, por ejemplo, el caballo y la yegua y que el pollito y la pollita
y que hacían eso. Estaban escribiendo actos que si fuesen ahorita explícitos, eran prácticamente pornográficos. Pero como lo decían con otro código, solo quien comparte ese código lo advierte. Por eso hay una gente cuando escucha canciones se ríe o tiene otro tipo de comportamientos que son muy está pasando. Ellos están decodificando todo lo que nosotros no podemos decodificar. ¿Sí? Son lenguajes dobles, subterráneos, y eso siempre ocurrió. Por eso aquí se trata de que todo sea explícito. Hay una cosa que me gustó mucho, que aparece ahora en la... aparece un poquito al principio, pero ahora esta vez es también aparece en la novela como que Sí, yo soy de esas que opino lo mismo. No tanto así, pero no es tanto eso, sino que más bien no dejarse llevar tanto de los sentimientos. No es que no lo tenga uno, o sea, debe uno tenerlos. Eso no quiere decir que no la debe uno tener, pero sí, no dejarse llevar tanto del sentimiento. O caemos, porque casi siempre tenemos tendencia a caer a un sentimentalismo. Y es ahí donde nos perjudica o nos daña. Digamos, voy a poner el ejemplo, es una realidad de muchos años el que no se viva esa familia modelo que todo el mundo quiere, insiste y en que ese es lo máximo. Papá, mamá e hijos. Tenemos años con familias, como les llaman erróneamente, o una palabra inadecuada que no me gusta, que es disfuncional. ¿Por qué? Porque así lo hacen sentir a toda esa familia como disfuncionales, siendo que son lo más funcional como cualquier otra familia, y hacen sentir tan desgraciados a los niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen papá, mamá y hermanos. Y eso me choca, me repatea, y aquí somos muy dados a enfatizar esos sentimentalismos familiares emocionales. ¿Emocionales en qué sentido? Si se separan los papás, ni modo, ¿sí? Pero es un desgarre tal que o es la mamá que se anda suicidando y hasta le va a llamar de los hijos, o es el marido que anda, que casi anda medio matando a todo aquel que le pase junto a la mujer, aunque no tiene nada que ver con ella. A lo mejor unos sí, pero otros no. Y también igual, sin importar los hijos, o los mismos hijos se andan suicidando, o llegando a agresiones, o manifestando en todas las áreas donde se mueven esa agresividad que ven en familia, y todo porque es un juego de sentimientos en todo sentido. Pero nada más que bueno, los sentimientos son los que nos... Sí, no, o sea, por eso quise corregir, no es precisamente que no debemos tener, pero sí de todas maneras el manejo que se tiene no debiera ser tan exagerada la sensibilidad, ¿no? En ese sentido, o no sé cómo se le podría llamar, Más bien, que debería de ser un poco de más control, o ver las cosas de otra manera, la misma educación, no sé. Sí, bueno, cuando existe un sentimiento generalizado que va a apoyar una idea que no nos parece, Claro. también existe la posibilidad de que nosotros con nuestro sentimiento digamos lo que nos parece. Sí. Porque Pero también manifestarlo, ¿no? Yo es muy válido, porque igual pues es lo que... Porque si hacemos indiferencia de nuestros sentimientos, tenemos indiferencia y todo el tiempo estamos... se reprime uno, se así. Entonces decimos, esa persona no tiene sentimientos. Porque es más como cuando no hay... ¿Y si los tienes? Lo interesante es que si algo se hace manejo aquí, desde la emoción, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que hay momentos de odio. Más en esta zona jalisciense. ¿De acuerdo? No, pero en la novela hay momentos de odio, es para que tú odies a otro intensamente. ¿Sí? Por ejemplo, los 2 minutos de odio que él estaba viendo, o sea, que lo atrapa, o sea, no se puede en ningún momento zafar de la actitud de todos, porque todo el ambiente lo jala, entonces es lo que está viviendo él. Pero él así como que, alto para indefenso.
¿Qué está pasando? Sí, y también tiene que ver con lo que dice aquí sobre el acto sexual, que también me llamó la atención de no les permiten sentir el placer y el disfrute de un acto sexual porque enamorarse. solamente está destinado para la reproducción y sí me llamó la atención porque si es verdad, o sea, la manifestación es reprimida hasta cierto punto y no tenemos esa libertad ni siquiera entre un hombre y una mujer, ¿no? Es una actividad que se convierte rutinaria e instintiva y que te lo muestran así para que tú solamente cumplas con la función, no tanto con tus sentimientos. O sea, dejas de ser persona. Como un objeto nada más que como o una máquina o... Sí, porque en realidad lo que los están reduciendo, incluso también con el neolenguaje o es precisamente eso, o sea, no te ni siquiera te van a permitir tener una capacidad de riqueza en el lenguaje para poder expresarte con cuestiones muy precisas cómo está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, te lo están delimitando tanto que van a eliminar muchísimas palabras, van a eliminar muchísimos conceptos que son necesarios y que los están reduciendo a simples vocablos compuestos, ¿no? Y eso es, ahí sí me puse a pensar y digo, Dios, lo mismo que está pasando. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿cuál es la diferencia? No, por eso el lenguaje, es que sí es cierto, o sea, lo que nos decían aquí en la facultad, y ya lo vuelvo a recomprobar, que el lenguaje es el ser humano, o sea, el pensamiento está en el lenguaje. Y un ser humano es completo cuando puede autocriticarse, cuando puede definirse a sí mismo y puede definirse su realidad. Es a través del lenguaje. Y si no lo tiene, o no tiene la posibilidad, o sea, no va a tener la capacidad de expresarse como ser humano. Porque el ser humano es completo cuando tiene todo ese bagaje. Entonces, me pongo a pensar en cómo están delimitando todas las posibilidades para que se reduzca a un inhumano, a una persona que no puede manifestar sentimientos. Algo que ahorita, como dices eso y es muy cierto, me tocó ayer y hoy ya dos grupos de una área y lo que me llama mucho la atención, o sea, aparte no me voy a meter a contenidos, ¿verdad? Pero como que se vive tanta violencia familiar, ¿cómo lo manifiestan mucho los niños? ¿Cómo te das cuenta, como dices tú, en relación a todo esto? A lo mejor no es tanto hasta el lenguaje, digamos, de alguna forma no se están diciendo palabras fuertes o altisonantes, ¿no? Pero es una agresión, incluso verbal, que eso es lo que lo viven en su casa. Y ya me tocó, ya esto, ya lo otro, y te das cuenta que es falta de atención, que no, que es lo que ven en su entorno, y algo que les estoy manejando mucho, a ver, en su casa es otra cosa, es otro ambiente, aquí es escuela, y el ambiente queremos que sea agradable, y vamos a procurar esto, y cuídense las palabras, y que no van a llegar y hablar, maestra, a ver, van a levantar la mano, y qué es lo que van a decir, o sea, si es nomás para darme chismes, no me levanten la mano, que no les voy a dar la palabra. O a menos que sea una cosa así. También eso, porque no está abordando el problema. Y es que no lo puedes abordar, no puedes entrar tú porque tú te tienes que limitar nomás a la enseñanza también. Y digamos, a menos de que la institución cuente con un área de atención para especial para esos niños, o podría ponerme yo en ese plan de atención, pero ya no vuelvo otra vez. O si vuelvo, a lo mejor es otro grupo, ya no es con esos niños. Y te quedas así como que o me amarro sola las manos o ya las traigo amarradas y no las desato, ¿no? Algo muy interesante. Me lo voy a plantear.
que no se usan todas aquellas sensaciones. Permiten establecer vínculos estrechos entre nosotros, mucho menos colaboraciones. Siempre estamos jugando al otro. Y hoy, ¿por qué propósito? El propósito de que no podamos cubrirnos las cosas. Generalmente para eso se requiere con nosotros. Si yo no puedo, pues con los otros podría lograr algo más. Entonces, sin embargo, sí se manejan, trabajan, impulsan y hasta son programadas actividades para separarme de nosotros. No hay diferencia. Todas son de separación. No hay diferencia en la actualidad. Y por ejemplo, ahora que hablo de esto, de las relaciones sexuales, ¿para qué sirven? Yo les invito nada más a hacer un análisis de los mensajes que nos dan. No la iglesia, porque la iglesia está embarazada de dos ojalá fuera antes de Cristo, porque estaríamos yo creo un poquito más liberados. Pero los mensajes que lanza la televisión y las películas acerca de cómo es la relación entre nosotros, cómo debe ser la relación, totalmente diferente. Eso que llaman amor, por ejemplo, vamos a hacer el amor, el me quiere, son amores que duran 24 horas, incluso formalizaciones matrimoniales que duran 24 horas, o sea, para eso van a actuar, es fascinante. Eso es lo que pasa. Así me entienden. Eso es lo que están aprendiendo los niños. Las relaciones entre los jóvenes no son. Nosotros no nos cambiamos. Son de usos sentidos. Todo es desechable. Y todo es mercancía. Todo se puede comprar, todo se puede intercambiar, todo se puede pasar. O sea, eso está ahí. Y eso, claro, no lo hacen a fuerzas. Por eso digo que este autoritarismo, los pensadores no han manifestado en sus libros de la educación, sobre todo en general, es una violencia simbólica. Yo diría que todo eso es un totalitarismo simbólico. Por eso no lo vemos así tan fuerte. Sí. Porque incluso hasta parece ser que nosotros lo buscamos. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, pues yo voy, me prendo la tele en esos canales. A él me lo estoy poniendo, no, por favor. Claro, y nada más hay 2, 4, 3. Y lo único que tiene uno es de la tele. Como uno tenga cable, no hay nada que ver. Pero te digo, o sea, Todo está condicionado. es como cuando uno es maravillas, ahora hay más. Hay más marcas, pero no hay más productos, aguas, porque papas son papas. Sí. O sea, tú los puedes poner con una cosa, con otra. Y hay más marcas. Acabo un marcador, hasta marca 1000, pero siguen siendo papas. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Te dan más opciones? No, cambian los precios, cambian los colores. El color, la presentación, Logos. la marca. O sea, aquí hay que estar tratando de engañar a todo. Porque la diferencia de color o de marca o de bolsita es lo que más es lo que hay que pagar, más o menos. Pero la sorpresa es cuando nos vamos a lo que cuesta menos y es lo mismo. Está más sabroso y más barato. Y de eso no hay anuncio. Y de eso se encuentran los pendejones como nosotros. Sí, claro. Sí, o sea, otra vez, es como el proletario tiene más opciones, pero no se hablan como opciones, porque quien las toma no es que esté optando, es que está huyendo. Es 10%. Están cambiando la lógica. En un principio, te dan un neolenguaje para que entiendas la lógica, que cambies la historia, para que interpretes el presente, por eso dice, y puedas dure. Es muy interesante. Y a mí también me pareció esto bien interesante. Dice, siempre hemos estado en guerra. Nunca hemos sabido precisamente con quién. Es lo que platicamos. La entrevista que tiene con el anciano, ¿verdad? Sí. Le pregunta, cuando usted estaba joven, pero
una de las cosas que veo es que él tratando de que el anciano le diera un análisis un poquito más abstracto de cómo estaba la situación, se basaba como más en hechos concretos y recordaba cosas significativas, muy específicas. Y se dio cuenta, pues, o sea, para mi punto de vista, bueno, se dio cuenta que no tenía la capacidad de hacer un análisis comparativo entre una época y otra. Yo ahí veo, precisamente de lo que estábamos platicando, de que la dominación del lenguaje poco a poco iba haciendo aquí este personaje. Que ya no recordaba exactamente las cosas tal cual. De hecho, aquí mismo en el libro dice que solo recordaba momentos de detalles insignificantes. Como que llegaban como sueños, como y duda, porque no sabía si pasó o no pasó. Pero yo creo que lo hemos visto pues en lo que es la ciencia ficción, porque también me vinieron los niños del Brasil, los niños que querían hacer arios 100% y los retiraron porque los iban a educar con cierta línea. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, igual volvemos a la historia. ¿Qué pasaba con la ladrona de libros que iba a la liga, a la escuela, o sea, al mismo partido? O sea, porque el pensamiento, todo el mundo siempre, tienes que seguir esta línea. Si te sales de aquí, eres rebelde. ¿Qué nos está pasando con los estudiantes desaparecidos? ¿Por qué desaparecieron? Se les salieron del huacán, estaban renegando. Como la niña también aquí que habla le estaba platicando a su amigo Winston, no, a mi hija le da muy buena educación porque logró que atraparan a una persona, que era Parson, ¿no? Habla de los hijos. Parson, ajá, Sí, Parson. sí. Ajá. No, pero ¿por qué agarraron a esa persona? Porque tenía unos zapatos muy raros, diferentes, por eso. Entonces, como no eran los mismos líneas de la moda en ese tiempo, de los zapatos, entonces era sospechoso. Que es lo mismo, ¿no? De hecho, sí, aquí hay algo que dice que eso demuestra que son de fiar. Están siendo educados al curar, deben de ir, no se salen de la línea. Y lo comenta él cuando va a arreglar la tubería de la vecina. Ahí es donde comenta que los niños, que se tienen que cuidar de los niños. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con esa educación. Ellos no han vivido más que hay que cruzar, hay que vigilar. No vivieron otra cosa. Él todavía, porque no es de ese año, él recuerda cuando todavía las ciudades existían. De hecho, bueno, yo voy atrasada, que él no recordaba, sabe que su madre murió porque tuvo una hermana que murió también por él. Y los túneles, que recuerdo un padre que lo llevaba de la mano. Es un poco lo que vivieron los túneles, los bombardeos, que toda la gente tiene que basarse en los túneles para poder sobrevivir. Pero así como había túneles, pues había lugares antibombardeos. Y el papá inmediatamente estuvieran donde estuvieran, tenían que llevarse otros compañeros, fueran quienes fueran. Y después salían y buscaban aquí. Pero ese era como sí, entonces es una mezcla de algo que realmente se vivió en ese lugar. Y a mí por eso me queda más claro el por qué no permitieron que se contextualizara en la época en que él vivió, porque de alguna manera estaba dejando en entredicho lo que ahí pasaba, no de manera tan cruenta, pero ahí estaba. Sí, y, perdón, los hechos históricos remiten a algo real. Por ejemplo, entre quién representa Oceanía, quién representa Euroasia. Son la Segunda Guerra, ¿no? Son zonas, sí, y de hecho no están tan alejados de esos bloques, ¿no? Si vemos ahora Europa, claro, en aquella época estaba dividida, pero ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente después de la Segunda Guerra? Unieron países para que fuera más, y después vino la Unión Europea. Pero los americanos hablaban de América como América. Ellos son los que nomás existía América. Y ellos son ¿sí? Y Estados Unidos. Y acá en el bloque soviético, pues así se le llama, ¿no? Y por bloque soviético entendíamos Turquestán, todo eso. O sea, es decir,
esa manera simple de pensar es la que se empezó a implantar en aquel entonces. Incluso las demás colonias lo hacían. No es gratuito el hecho de que la Commonwealth, ¿sí? Diga, pues las Malvinas, ¿no? Sí. Están al otro lado del planeta, pero son nuestras. Son ¿sí? mías. Y la pelearon. Sí. Es parte. Sí. Pues la pelearon que Estados Unidos defendió, ¿no? Ujú. Claro, bajo otra lógica. ¿Sí? No es una lógica territorial, porque las Malvinas no tienen ni recursos ni nada, pero es geopolítica. Ujú. Está en el extremo que no vigila a nadie excepto nosotros. Ujú. Es otra lógica, pero la circunstancia es la misma. Yo me meto ahí porque yo creo que es mejor. ¿Vale? Es decir, por eso digo, sí, esta novela a mí lo que me gusta más es que es como ponerte en evidencia, a partir de exageraciones, porque algunas son exageraciones, lo que estás viviendo y que no te das cuenta. Porque por eso digo, es un totalitarismo simbólico. No hay tal libertad, no hay tal nada. ¿Y qué es lo único que te salva? Ser humano. Así es, humano. Y por eso evitan que uno sea ser humano. ¿Sí? Es decir, y lo único que ellos llaman humano es lo más animalesco del hombre, ¿no? Distintivo. Otra vez, Distintivo. el lenguaje contradictorio. ¿Sí? Lo humano es que te reúnas con un individuo de otro sexo para la creación. Pero eso no es lo humano. Eso es lo animal del hombre. Ajá. ¿Sí? O sea, lo humano del hombre pues es el erotismo, es el amor, es otro tipo de relación Ujú. que trasciende El placer, la lo animal, pasión. exactamente, el placer, que ahora, por ejemplo, se está revisando si realmente los animales no tienen placer. O sea, estamos teniendo que revisar conceptos de manera muy profunda por lo que estamos encontrando. Pero el lenguaje, y a mí me parece muy importante esto, no es gratuito que en Fahrenheit y en otras novelas lo primero que se eliminen sean los libros, Libros. porque los libros son portadores del lenguaje y de la riqueza del lenguaje, porque son producto de una diversidad de sujetos que tienen experiencias diferentes. Entonces ahí se da la diversidad del lenguaje. Cuando tú haces libros oficiales, es una historia oficial, y solo esa forma de hablar es la oficial, estás limitando. ¿Y cuál es la principal manera de limitar? No dejando que circule. ¿Sí? Es decir, pero Con el copyright. así es. Esa es una forma de totalitarismo. Ah, no, porque entonces me tienes que pagar. Que ese es lo que vivimos actualmente. Actualmente vivimos una lógica de que tú puedes tener 1000 canales, pero en todos se dice lo mismo y se habla de la misma manera. Sí. Oye, ¿cuántas Y no sé por estaciones, qué pagan por eso, pero ¿cuántas bueno. estaciones de radio existen actualmente? N, las que ustedes imaginen, esas son. ¿Sí? Pero todas hablan igual, pasan la misma música, pasan todo igual. Entonces, Los mismos comerciales. no hay opción, es lo mismo. ¿Sí? Es un totalitarismo, pero no es un totalitarismo. Tienes muchas opciones para ver. Simulado, Pero el simulado nada más. Y a veces nosotros en educación ayudamos a que eso suceda. Cuando no les dejamos que lean, cuando nada más son fotocopias, cuando nada más son de un autor o de puros autores facilitos, cuando, y conste que esto lo he visto, no solo en básica, lo he visto en media, y lo vi aquí, ¿no? No digas esos términos porque son términos técnicos. Ellos estamos haciendo aquí. ¿Qué voy a decir, No, verdad? ¿cómo le digo? Lo digo en universidad. Sí. O sea, si lo que yo quiero es que, fíjense lo que estaba pasando, es hacer la neolengua, ¿no? Sí. Que yo traduzca esa complejidad del lenguaje al coloquial. Pues me parece que en una institución educativa ese es un atentado. Pues sí. Si lo que tenemos que hacer es lo contrario. Ajá. Es buscar lo mejor. Exactamente, mayor precisión, mayor riqueza. Samuel, te hemos tenido muy abandonado. No, está muy interesante la plática, pero sí es cierto eso que dicen, que tratan de reducir el campo de acción de las personas y de su pensamiento, pues de esa forma, ¿no? O sea, enfatizando que toda la información es igual para homogeneizarla.
Y pues sí, definitivamente así reduces todo tu razonamiento y pues todos piensan igual, por eso la borregada a veces y es tan difícil también a veces defenderte porque no hay camino por donde avanzar, Así es. todos se empujan unos a otros y hay muy poca comunicación asertiva entre las personas. Sí, también. Por eso es importante la diversidad en todos los órdenes. A mí me parece más festejar el Día de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Y luego, ¿qué festividades Yo- dice uno? Porque Si digo, viéndonos desde el origen del Día de la Madre, dices, por ¿qué esto, festividad, no? O sea, sí, por esto. ujú. Yo no sé si se han dado cuenta, pero si ustedes ven fotografías de los núcleos urbanos africanos, latinoamericanos, de jóvenes, sí, australianos, incluso australianos de los nativos de De los Australia, nativos, no de los... sí, de todo, van a ver grandes similitudes en cómo se visten. Gorras y gorras volteadas de los mismos equipos, aunque no sepan ni dónde está ese país, Pero ni de qué deporte, Ujú. todos iguales. ¿Por qué se enfatiza eso? Pues precisamente para que uno no se dé cuenta de que existen sujetos distintos. Y entonces la disfuncionalidad no hay tal. Yo acabo de hacer, lamentablemente se pasó de rosca, pero con unos muchachos de licenciatura que llamaron familias disfuncionales a unas familias que van a trabajar. ¿No? Porque Ujú. es ¿Por qué llamarles así? o no es mamá. Pero espérate. El término Pues que funcional funcione. es que funciona. De alguna manera se hace funcionar. Exactamente. Y ellos han logrado sobrevivir. Comen también, Y trabajan. con esos miembros es que son funcionales. Puedes decirme que son antiguos. Sí, que son diferentes. Sí, son funcionales. Claro. Sí, como que el término está como para decir que son discapacitados. Es lo que también es otro punto que dices, ¿cómo que O sea, discapacidad? tenemos No ha llegado discapacidades que todos los demás, ¿no? Las Ajá. familias. Sí, no, y qué términos, dices, no manches. O sea, Pero lo usan. Y yo, por ejemplo, sí, yo hubo mucho tiempo que llevaban para la prepa, desde la secundaria, y a ellos les gusta mucho el programa de los 40. Yo me daba de topes. Pero decía, bueno, de nuestro tiempo. ahí va, pero vea. a ver. Y yo de repente le dije, mira, ¿sabes qué es lo que más escucha el programa en torno de fútbol? Sino que sean incultos. Y que además toda su experiencia les crean que es la verdad. Ese es lo que a mí más me gusta. ¿Sí? Porque si un día un sujeto se atreve a decir, bueno, ¿qué término era ese de Guantanamera? ¿Qué quiere decir? En un juego de palabras, Guantanamera, que aquí se ocurriría semejante horrorosidad. Chángale y póngale. En ese momento era Sí, sí, yo- ¡Uy! y los chicos dicen, no, sí es cierto, pues. Eh, A ver, espera. Aguanta. Mira, hay un país que se llama Cuba, y hay un lugar en ese país que se llama Guantánamo. Y bueno, en ese país también hay una ciudad que se llama Habana, y a las ciudades de Habana le dicen habaneras, ¿sí? Y hay uno que se llama Santiago y se llama Santiagueras. Imagínate cómo se llamarán o cómo les dirán a las que nacieron en Guantánamo. Y una femenino. Pues sí existe. Pues claro que existe. Y Lo que pasa es entonces que el ignorante ese que está hablando. Este es un ignorante y así pues estoy dando un ejemplo, pero hay muchos ejemplos Sí, todos los días. no. A las 7 de la mañana pues entran. Ay, es un hablar y Pero yo creo que en todos esos canales, no nomás a las 7 de la mañana. estaciones. A mí yo presto mi carro y llego y ¿qué la pagaste? Esto, ¿qué? Ah, Y yo volteo conmigo y se enoja porque traigo multisistema y le doy porque prefiero las noticias. sí. Le digo, a escuchar estas tonterías. Prefiere el amarillismo. Voy a fórmula melódica. Una nota rosa esa.
buenos días, no decir el nombre, buenos días con fulanita, ¿no? Ay, Y es eso, Dios. es el sentido contrario, es perder, creyendo que uno, exacerbando el sentimiento, se vuelve uno mejor. ¿No? Es el Y doble no, pensar. ándale. El doble pensar. O sea, de manera consciente te das cuenta que, bueno, esto no está parte de la realidad, te están echando un lavacoco, Ay, sabroso. pero inconscientemente Lo aceptas y lo acoges estás y... continuamente en el choque, pero al final el inconsciente siempre gana. A pesar de que somos conscientes, y es porque tenemos esta también conversación, somos los La intuición. somos más humanos que críticos. O sea, como que la crítica no se nos, no puede estar muy fluida. O sea, como que llega un momento, Duele. la recibes, pero no la llegas a consumar, no llegas a dar Es que duele duele ver la realidad. duele ver que las cosas están mal y que no se Y te No engañas, puedes sí. hacer nada Aceptas o el no engaño, sabes cómo que es- hacerlo. que es por comodidad. Fíjate, el otro día, a lo mejor no me salgo mucho, o no sé qué tanto me salga, pero estaba escuchando en la radio, estaban comentando del aumento del precio que dijo Aristóteles, que 9 pesos y se manifiesten o no, como sea. Y luego estábamos en el taxi, estaba mi marido y yo, y luego estaba el taxista, ¿no? Ah, pues como no, dice, es que como ellos ayudaron económicamente a comprar unidades, Sí. entonces como se lo van a pagar, quieren asegurar que se los paguen. Sí. Por eso manifestaciones, hagan bien que salte la gente, 9 pesos, se amuelan, por no decir lo que otra ocasión diría. Y entonces, es como le decía yo al chofer, de que no podemos, o sea, como somos muchos, lo pensamos, lo entendemos, decimos esto no está bien, pero entre tanta gente o la mayoría que vive en París, y entonces, de toda esa gente no hemos ni siquiera ideado una estrategia, no para combatir o no para luchar, sino cuando menos para detener o frenar. Entre tanta gente no hemos ideado una solución así de cuando menos frenar, porque nos damos cuenta, somos conscientes de eso. Y como dice, no queremos seguir más allá porque sentimos esa impotencia pero a lo mejor ahí es donde tenemos que llegar, precisamente para llegar cuando menos a dar ese gran paso de frenar, porque ya es mucho y nos quejamos y nos quedamos hasta ahí en la queja, en que vámonos así en masa, y qué bueno, respondemos, pero hasta ahí nos quedamos, seguimos quedándonos hasta ahí, y que no se llega a un freno. Y como dicen, sabemos que son unos cuantos. A lo mejor nos eso, somos más, somos un país. ¿De qué porcentaje quieres a nivel nacional? Que fuera un 70%. Son muchos, somos muchos. Y de todo ese 70%, ahí nos quedamos. Sí, Y a lo mejor, la conciencia. y a lo mejor, ni modo, te va a tener que llegar a los héroes, que les va a costar la vida, ahí están. Y si no hacemos nada, dices tú, qué obsoleta su muerte, ¿no? Qué obsoleta, porque nosotros permitimos que siga siendo obsoleta. Entonces te quedas así, las aventamos al aire, ¿verdad? Eso es por otro lado que cosa realizado para que pienses que vas a ganar el discurso. Es que ya cumplieron, que ya están cumpliendo con lo que dijo la Secretaría de Comunidad. Entonces ya se merecen. Ya están, y tú dices, pero si cada día aparecen, ¿no? No, y el servicio. No, y tú te subes y está mal el servicio.
Sí, ¿Dónde están mejorando? nomás porque los pintaron de verde y dicen que son ecológicos, ¿en dónde? Sí, pero ese choque, en realidad, lo que te está diciendo continuamente, O sea, te choca, ¿no? Entonces, aunque tú hagas pensar, no te da, porque tú volteas, no dices, ya mejoraron. Y todos nosotros que decimos que ya mejoraron, nos podemos subir al ratito al camión y sufrir. y te vas a bajar y casi te tumban y... Es que sí. Entonces, bueno, ¿por qué llegamos a eso? Bueno, pues es porque se utilizan mecanismos específicos para lograr esta disociación entre realidad y lo que creo. Que es lo único que me permite vivir más o menos en la asociación. que de repente un hermano dice, es que tú mandas por puras cosas malas. Y digo, a ver, espera. No. Con florecitas, Sí, no. florecitas con florecitas. Dices que hay tantas cosas buenas. Pero no se nos debe de olvidar que es Sí. no se nos debe de No olvidar es de que voy a agarrar la venda y yo sola me la pongo. Sí, te digo, claro, a veces se pasa de rosca. No lamento de eso. Sí, Pero, sino como le hago, cómo asimilo que todo esto que está pasando y no es adecuado. sí. También tengo un tío que me dice, ya no publiques cosas de muertos. Él publica pura familia, fotos, y bueno, y la familia. Es bonito, sí, y es bonito ver la naturaleza, Pero los ese es tu pajaritos, la la burbujita donde yo me encierro, ¿no? Es lo que todo el mundo quisiera vivir. Pero Porque no, no se digo, vive está bien, nomás. qué bueno, porque digo, pues yo solamente asiste de mi tío porque él está lejos. Yo solo así me responden y por eso no lo dejo. Pero una vez sí me acuerdo que puse en el Facebook, ay, no sé qué le pasa a mi Facebook, está trabajando, y luego me contesta, ¿ya ves? Eso te pasa por estar contra Peña Nieto. Ya me están interviniendo ayer. Hasta ya te dije que dejaras en paz a Peña Nieto. A mí se me han borrado ciertas publicaciones, ¿eh? Y también hay otro maestro que también, él de hecho nos pide, cheque, me borraron esta conversación. Ya empezaron a borrar. Sí, yo también me he dado cuenta que borran cosas, no mías, pero sí de mis compañeros. O hay ustedes estaban ahí, un seminario se realizó IPAC, la nueva ley de educación. Entonces, nos narraba algo muy interesante a cargo de Tecnologías, Manuel Álvarez. Glass. Y él decía que en Estados Unidos utilizan también un principio de que está firmado el acuerdo entre ellas y el gobierno, en que ellas pueden distribuir, por ejemplo, la facilidad con la que te conectas a ciertas aplicaciones, si ellos consideran que no favorecen su negocio. Pero eso está de acuerdo con el gobierno. Entonces ellos nada más le dicen al gobierno, a ver, le vas a ahora sí que le bajamos o no le bajamos. No, sí bajar. Entonces hacen que haya defectos de calificación, que haya problemas, que haya no sé qué en eso. Y dejan que las otras ofrecen más. pues ya tú adelante. Hasta les dan al mayor. Sí, Y claro. decía, eso no existía, pero no existe. Entonces, si no es una censura que el gobierno diga, a ver, dígame eso, sí las compañías. Porque ellos le llegan un acuerdo, pues no me voy a poner malo a Peña Nieto, se está pagando un contrato de publicidad por tanto. Entonces ellos, es como en la televisión o en la radio, que no pasan alguna Los noticia, controles, porque están en contra, nadie sabe si los la pasa, controles publicitarios. nadie sabe si la pasa, pero es las ese tipo de cosas se están dando en internet, ya se daban en la radio, en la televisión. Pero ahora Sí, ya. pero ahora Porque si no abren el nuevo medio. sí,
Por eso es tan importante que cuando uno descubre, le da por el mensaje. Sí, llega, o sea, sí llega, pero hazlo. En web. Sí, no perjudicando. De hecho, yo tenía varios chicos ahí, de hecho, le decía a una mujer, y le digo, te felicito, porque el poder hacer eso, ¿sí? Y luego, nada más te voy a recomendar, no te metas en camisa de 11 varas, ni trates de hacer, por ejemplo, la vez que cambiaron tu sea, las calificaciones y cosas así, le digo, pero perfectamente No cometan más delitos como que puedes sacar, quitar, meter, o sea, haz algo bueno, no malo. O sea, ¿cuántas veces también dejamos, en mi casa, Ediface, o sea, en mi casa ahí está la contraseña de todos los sábados, de mis hijos, y una vez mi hijo deja su Face abierto, y se va. Entonces pues llega, ay, mi hermana que es muy bonita, que desde el Face del hermano, ¿verdad? Y es lo que ha pasado cuántas veces en los cibers o compañeros entran al Face de otro, ¿sí? Y empiezan a despotricar o a chulearse, ¿no? Entonces es lo mismo, acá están así como que haz cosas buenas, o sea, checa cómo puedes controlar una cuenta, qué conversaciones puedes ver o no puedes ver. Sí hay ciertas palabras que están censuradas. Sí, y que andan, si empiezas a buscar cómo hacer una bomba, O ciertos materiales. Hay ciertas palabras, de hecho, que me ha comentado, tus llamadas telefónicas, que están prohibidas. ¿Sí? Entonces, quien empiece a hablar o mencionar más de 2 veces esa palabra, hay veces. 2 veces. sí, esos sistemas existen. Y antes eran legales, ahora son legales. Eran ilegales, como tanto los subterráneos, los desconocidos por la realidad, ahora son legales. Ahora pueden meterse donde quieran y a la hora que quieran. ¿Sí? Y rescatar todo lo bueno y lo malo que eres. Ahora, y como todos somos agarrando pueblos, hace del bastón. O sea, no hay nadie que se salve. Entonces, pues siempre nos van a tener perdidos. Esto se ve en la novela clásica. van a ver la parte donde Sí. Eso es muy interesante, pero todo gira alrededor del esfuerzo de un sujeto por no dejar de ser humano. En una sociedad que está gobernada para que lo seamos, el temor, todo está, el no poder hacer, y va encontrando, pero curiosamente en ese tránsito, no sé si están fijados en se encontraron Esa cuando yo voy, él sabe que existe. Yo todavía no llego hasta ahí. Bueno, no, bueno, hasta ahorita. Sabe que existe. Hay otros que podrían ser como él. De hecho, Ahorita seguramente se has leído que va a la tienda y sí, pues. el señor de la tienda, pero el que está en el lado oscuro de la ciudad, el viejito, El capítulo 8. el viejito es que de la caverna, pues es más humano, a pesar de que Divagando. Pero eso es lo que le conviene. O sea, pues si no lo matan, ¿no? Digo, lo vaporizan. de hecho, también cuando es el minuto del odio, es la mirada. con el otro, Ah, sí, sí, que también. se oye. Siempre, pero no lo expresa No, pues. por el miedo, ¿no? Que hay. Sí, porque él dice que es diferente también. Y una muchacha, ¿no? Que la morena, que otra vez vino la morena. Estaba observando. Yo que me Pero estaba esa morena sorprendiendo no tiene 5 señora, minutos. algo ahí. Esa morena. Ay, qué horror. No podía pensar que se lo estaban No, lo porque estaba traía vigilando. su banda de soap, ¿no? Y de castigar. Y las mujeres, ¿no? Cómo se apropian más de la actividad del partido. Pues ahí habla también de su esposa, ¿no? Cuando habló de eso de la esposa. El problema fue que quería un hijo nada más. Se convirtió también en una rutina de tratar de
reproducir algo que a costa puede ser. Sí. Porque es que ese es, digamos, todos los gobiernos que pretenden negar esto, cuentan con que el ser humano es objetivo. Y siempre va a buscar eso. Siempre va a haber uno, dos, miles que van a buscar eso. Siempre. Porque no dejan de ser humanos. Cuando ya dejen de perseguir eso, ya van a ser humanoides. Sí. Robots. Sí. Y aún así, la ciencia ficción, hay robots salvadores. Hay mesías robots. Eso se ha medido ustedes. Isaac Asimov tiene varios cuentos en donde los que piensan mejor salvan a la humanidad son los robots. Yo pensé también en Yo Robot. Te lo comparé que quería ser humano. Eso debe ser. Bueno, Son son las 6:40. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero invitarlos al domingo 16 de noviembre a las 12. No sé si cada año se celebra la Feria del Libro Usado. usado y antiguo de Guadalajara. Y es conseguir un espacio para que el domingo 16 de noviembre a las 12 hiciéramos una Pues les invito a que leyéramos un libro, ¿no? Y el cuento que se van a lanzar va a ser Dios en la tierra. Para Pero hacer, es digamos, un libro, como una es un sesión. cuento demasiado pesado. Está hablando sobre la guerra mundial. Y vamos a hablar un poquito también de José Robles. Un escritor olvidado y vamos a ponernos también medio locos. Lo vamos a hacer aquí próximo. Maestro está invitado para que Está Como va a ser ahí en la feria, ahí en el palacio. a lo mejor sería, Sí, el palacio. oye, a lo mejor sería más conveniente leer como párrafos, comentarlos ahí, ¿no? Son 3 hojas. Sí, por eso te digo, como leer párrafos, un párrafo cada quien ¿Cuánto tiempo comentar. Es como una hora O 6, ¿verdad? es que son 6 páginas. Sí, es como O una sea, hora. leerse ahí para que todo el mundo lo pueda. De hecho, la idea es sacarle copias, Estaba pensando también transcribirlo para que fuera, escanearlo en Word para que poderlo Sí, hacer más grande. sí, y repartir copias a los que estén ahí en los presentes para que también vean. ¿A qué hora? A las 12. Es ahí en Palacio. Sí. Noviembre. Bueno, Pues bueno. Vuelas, tú vuelas. Pero no, qué bueno, qué Pues bien. bueno, muchas Sería lo gracias. mismo si pudiera. Nos vean. Muchas gracias, Samuel. Y ahora, ¿dónde? Adiós, Hasta Samuel. luego. Adiós, Samuel. Gracias. Gracias.